Bienvenidos y bienvenidas. Sobre Bolivia no se conoce todo porque desde la prensa en general hay una visión sesgada de lo que pasa en ese país, de lo que se debe informar sobre ese país en particular. Algunos medios, por ejemplo, hablan todavía del gobierno democrático de Yanine Áñez o insisten que Evo Morales cometió un fraude y por eso, y por tanto, se justificó el golpe de Estado. Y ahora con Luis Arce en el poder tras un triunfo electoral incontestable, ya han empezado las conjeturas informativas sobre la gestión gubernamental, además de abrir espacio a aquellos golpistas de noviembre del 2019 como si fuesen los adalides de la democracia en Bolivia. Por eso queremos conversar con el autor del libro Fake, Linchamiento Mediático, para entender cómo se maneja la prensa en Bolivia y además del influjo que tienen las grandes cadenas internacionales por fuera de ese país. Damos la bienvenida a Marcelo Pazzi. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista y para poder expresar el rol de los medios de comunicación acá en Bolivia y que tienen que ver con acciones conspirativas. Sí, Marcelo, a propósito de eso, en su libro, usted lo ha mencionado en las entrevistas que ha dado al respecto, que efectivamente no solamente es el conglomerado de medios que monopolizan a veces cierta tendencia informativa, sino también el modo en que practican el ejercicio periodístico, es decir, el modo en que confluyen titulares, comentarios, editoriales y supuestos reportajes. ¿Eso qué contrae o qué conlleva a la democracia de Bolivia en este momento? Bueno, los medios de comunicación, no solamente en este momento, sino bastantes años atrás, prácticamente desde el nacimiento de la República, han estado conspirando. Es decir, cuando se ha establecido un gobierno popular, un gobierno que ha querido hacer reformas a favor del pueblo, empezando del mariscal Antonio José de Sucre, ¿no?, en el año 1825, o Gualberto Villarroel, que quería mejores precios para poder a la población. Cuando se vieron afectados intereses económicos de las transnacionales, actuaron corporativamente con medios de comunicación y conspiraron contra estos gobiernos. En el caso del mariscal Antonio José de Sucre, en el 1827 terminó asesinado. Le decían a Sucre que él era un extranjero entrometido, ¿no?, cuando en aquellos tiempos queríamos hacer la patria grande, todos los latinoamericanos, e integrarnos. Mientras tanto que a Gualberto Villarroel en el 1946 le dijeron que era nazi, que era fascista, que estaba con Hitler, lo cual era una total mentira, que es algo que se ha hecho en algunos medios de comunicación y se ha sufrido en diferentes países. Yo recuerdo muy bien cuando le dieron el golpe de Estado a Hugo Chávez y se hizo un documental muy bien producido que se llama La Revolución no será transmitida. Ahí se revela cómo se vertieron una serie de mentiras, como por ejemplo la del puente Yagú, lo tengo muy bien en la memoria, ese lugar donde hicieron un montaje de imágenes, cambiaron las horas para hacer aparecer a unas personas asesinadas como si fueran víctimas del chavismo, cuando eran víctimas de francotiradores, de los conspiradores que dieron el golpe de Estado en aquel entonces. Bueno, el 2019 en Bolivia, los medios de comunicación también atentaron contra la democracia, virtieron una serie de mentiras, no el 2019, sino desde que entró Evo Morales el año 2006, dijeron mentiras como por ejemplo que tenía un hijo con una señora, que al final todo se aclaró, ¿no? Y el último año utilizaron las redes sociales, utilizaron cuentas falsas en Facebook, que incluso lo denunció Sofía Chang, que era una trabajadora de Facebook, que dijo, tengo las manos manchadas en sangre, e hizo esa denuncia porque tenía en su conciencia muertos, no solamente en Bolivia, sino en otros países, por culpa de las mentiras, por culpa de las cuentas falsas que se habían creado en Facebook para destruir, para atacar la democracia y gobiernos populares como el de Evo Morales. Entonces, en este libro hacemos esa transversal histórica de cómo medios de comunicación han actuado conspirativamente contra la democracia, pero porque querían tumbar, querían hacer caer a gobiernos que afectaban intereses económicos de las transnacionales, corporativos.
Ya, pero Marcelo, ahí cabe siempre también una pregunta. Si efectivamente esto ocurre desde determinados medios, ¿cómo se contrapone eso? ¿Cómo se equilibra al menos? No digo que se acabe con esa prensa, porque efectivamente dirán que se atenta contra la libertad de expresión, pero efectivamente esos medios de comunicación no tienen una contraparte. En Bolivia en particular no se ha creado, no se ha gestado una vacuna, digamos, contra esta desinformación. Hay medios que puedan contrarrestar y contraponer esas versiones de modo que al menos se discuta y quede en duda la veracidad de esas informaciones. Sí, es muy importante la pregunta. Bueno, para empezar, nuestra nueva constitución política del Estado que ha venido con este proceso de cambio en Bolivia es muy sabia y en su artículo 7 dice de que se respeta la libertad de expresión, pero siempre en el marco de la verdad y de la responsabilidad, ¿no? Entonces, aquello que vaya allá, más allá de la responsabilidad y sobre todo ataque la seguridad y ponga en peligro a la población, pues el Estado debe intervenir, ¿no? Concretamente contra calumnias, mentiras e injurias. Entonces, se tiene la potestad. Pero lamentablemente, como sucede en muchos países, los medios de comunicación corporativos se victimizan y dicen, están atacando la libertad de expresión, están atacando los derechos humanos, este es un gobierno dictatorial, este es un gobierno de tipo dictatorial y hasta fascista, pueden decir. Entonces hacen mucho escándalo cuando en realidad lo que se está haciendo es poner freno a las mentiras. Entonces, por un lado, nuestra constitución es sabia, el tema es poder aplicar y hacer fuerza frente a esos medios corporativos. Lo segundo es el tema educativo, creo yo, que la población tiene que saber que los medios de comunicación no son una panacea equilibrada, es decir, cada medio de comunicación responde a sus intereses y que para mí, por ejemplo, muy personalmente, no existe la imparcialidad. No existe la imparcialidad, pero sí tiene que existir el no decir mentiras, tiene que existir parte y contraparte para que se pueda escuchar a diversas partes en conflicto, ¿no? Y por otro lado, pues la creación de medios de comunicación de parte de las organizaciones populares, de parte del Estado, para contrarrestar todas estas corrientes, ¿no? Pero que sean bien manejados, porque si son medios de comunicación que no te dan una programación atractiva, que no son lo suficientemente educativos, no tienen la suficiente calidad, pues la población lamentablemente va a preferir los medios corporativos, los medios que están con las transnacionales, ¿no? Y eso no es plata, eso es creatividad, eso es hacer comunicación de verdad, eso es profundizar las cosas y tener empatía con el pueblo, saber cómo llegar a ellos. Entonces creo que no es un sueño, no creo que sea cuestión de millonarias inversiones, sino de saber hacer las cosas en medios de comunicación y eso está en nuestra cancha, en quienes creemos en el proceso de cambio, quienes creemos en una revolución y en países que puedan estar en mejores condiciones. Claro, de acuerdo, Marcelo, pero también ahí aportaría algo para el debate. Si así actuó la prensa, si de esa manera confluyeron varios medios de comunicación, ¿cómo se explica que después ganara Luis Arce? ¿Hasta dónde el contrapeso ya no pasó por los medios, sino por la realidad? ¿Hasta dónde los medios de comunicación tuvieron que pasar factura frente a esa realidad y asimilar y asumir al mismo tiempo que efectivamente la tendencia mayoritaria del pueblo boliviano estaba a favor del movimiento al socialismo? Exactamente, ese es un debate, ¿no? que tenemos aquí. Y bueno, el expresidente Evo Morales ya había dicho, ¿no? Había alertado de que el 90% de los medios de comunicación privados estaban en contra de él. Y es que este 90% de medios pues, respondían a diferentes intereses corporativos que tenían que ver con negocios bancarios, negocios ganaderos, negocios de la tierra. Entonces es una situación difícil, ¿no? Como tú muy bien dices, hay un desequilibrio en cuanto a la información y bueno, pues ahí está el reto de también desde las organizaciones sociales construir los medios comunitarios, igualmente populares, desde cada barrio, desde cada comunidad. Ya, y ahora frente a eso, ¿cómo se ha manejado la comunicación oficial? Porque buena parte de lo que estamos analizando tiene que ver también con el manejo informativo del gobierno, porque cuando un gobierno progresista utiliza sus medios de comunicación, los medios públicos, los medios oficiales, enseguida salta desde la derecha el deseo, según ellos, de totalizar y cubrir o monopolizar la información. ¿Hasta dónde el manejo de la comunicación oficial también garantiza el derecho a la información de los ciudadanos? Exactamente, ese es un reto muy importante, el buen manejo de los medios de comunicación
a partir de las entidades estatales. Hacer bien las cosas, llegar a toda la población, hacer medios de comunicación con mucha creatividad, porque soy yo de la idea de que no puede existir comunicación sin creatividad. Insisto que no es una cuestión de recursos, no es una cuestión tampoco de mano dura contra los medios privados, sino que claro, cuando pasen de la raya, como se dice, vayan fuera de la ley, tiene que haber una sanción siempre en el marco de la ley, y para eso tenemos nuestra constitución política del Estado y de ahí todo nuestro marco legal. Sin embargo, creo yo que el principal reto está en nuestra cancha, ¿no? De las entidades del Estado que sepan manejar adecuadamente. Ahí está el gran reto de que los canales de televisión, los periódicos, la red de radio que aquí en Bolivia se tiene, sean fortalecidos con comunicadores, en primer lugar, comprometidos con la verdad, con una honestidad a toda prueba y que estén del lado del pueblo, pero también con capacidad, con una adecuada formación profesional y con creatividad, ¿no? Para poder impactar, porque la verdad es que los medios de comunicación significan impacto, poder incidir en la población. Y si un medio de comunicación no logra hacer eso, creo que está haciendo mal su trabajo. Sí, Marcelo, hagamos la primera pausa y enseguida volveremos sobre algunas connotaciones que ha tenido la publicación en función incluso de que efectivamente cuando se le señala con el dedo, algunos comienzan a reaccionar y dicen efectivamente que se trata de acusaciones contra la libertad de expresión. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Marcelo Pazzi para hablar del impacto que tienen las fake news y sobre todo en particular en Bolivia. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y también del Caribe. Pero ahora vamos a tocar un tema que efectivamente tiene que ver con lo que implica frente a la realidad la labor de los medios de comunicación y por eso seguimos conversando con Marcelo Pazzi a propósito de la publicación de su libro. Marcelo, en una de las charlas dadas a propósito del libro se señala que el señor Mesa, que fue candidato presidencial en el 2019 también y después con Luis Arce, se sigue reuniendo con medios de comunicación, es decir, marcan la pauta informativa a partir de lo que él plantea a los medios, pero no lo hacen esos medios con, por ejemplo, Evo Morales ahora, ya no en el poder. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde esta confluencia, esta convivencia de los medios con la oposición de Bolivia sigue marcando la pauta informativa? Bueno, lamentablemente existe un desequilibrio en el manejo de medios de comunicación privados, en que solamente le dan la palabra a quienes les interesa. Ellos posicionan y lo hacen supuestamente en el marco de la libertad de expresión, pero una libertad de expresión con un manejo muy desequilibrado. Entonces, llama la atención que esto no solamente es un fenómeno acá en Bolivia, sino en el resto de Latinoamérica, donde lamentablemente existe el desequilibrio en los entrevistados, ¿no? No existe la parte y contraparte como debería ser. Marcelo, otro elemento que es clave también para entender es el comportamiento militante de algunos periodistas. Yo digo, si son de izquierda, van a hablar bien del gobierno progresista y si son de derecha, hablarán mal de ese gobierno. Esto se está reflejando también desde el otro lado, es decir, desde los periodistas militantes de la izquierda. ¿Eso ayuda para entender mejor el debate o por otro lado expande más la polarización política en el campo mediático? Bueno, algo que nosotros decimos en el libro que hemos podido publicar, bueno, que lo tengo acá en mis manos, es que la libertad de expresión debe respetarse, pero creo que es momento de sacarnos las máscaras.
yo digo algo polémico, ¿no? Que muchos periodistas, muchos académicos de repente no lo van a aceptar, y es que creo que no existe la imparcialidad. Cada periodista tiene su forma, cada medio de comunicación tiene su forma de mostrar su corazoncito o de qué lado está. Entonces creo que es hora de sacarnos las máscaras, ¿no? Y definir de qué lado estamos sinceramente, pero sin que ello implique que nosotros mintamos, sin que dejemos de dar equilibrio, de responder a la parte y contraparte, pero que digamos de qué lado está. Yo, por ejemplo, me considero un periodista socialista, soy admirador del Che Guevara, lo tengo aquí tanto atrás como en el corazón, y lo digo abiertamente. Entonces yo reto a que aquellos periodistas que están con la derecha, que están con la oposición, igualmente se saquen la máscara y digan con quién están, a qué intereses están respondiendo. Y que hagamos un debate franco, pero en base a ideas, en base a argumentos, en base a estadísticas, en base a datos, ¿no? Entonces, que los medios de comunicación sean una plataforma de debate, y que la población decida quién tiene mejores argumentos, quién tiene mejores datos en cuanto a lo que se están haciendo a partir de gobiernos populares, ¿no? O sea, que se muestren los índices, por ejemplo, de cómo en Bolivia se ha cortado el analfabetismo, de cómo se ha mejorado la economía, cómo ha habido un crecimiento, cómo ha habido un progreso, cómo hubo un desarrollo, y cómo en solo un solo año de la dictadura, del golpe de Estado, de un gobierno inconstitucional como fue el 2020 a la cabeza de Yanine Áñez, el país se fue al desastre en la economía, en la salud, en la inversión pública y en muchos sectores más, ¿no? Entonces, esos son datos contundentes, eso va más allá incluso del debate ideológico. Así que creo yo que hay que crear una plataforma de debate y que la población decida qué es lo mejor. Ahora, Marcelo, para ponernos sobre la actualidad, acaba de mencionar algo que es muy importante. Durante la dictadura pasaron una serie de cosas que colocaron a Bolivia en una situación bastante delicada. En lo que va del gobierno de Luis Arce, también vemos que efectivamente se han retomado algunas iniciativas de orden social, de orden económico, la economía se estabiliza, la vacunación, por ejemplo, ha sido todo un éxito, pero de todas maneras vemos todavía en algunos titulares y en algunos debates que se sigue señalando el grave problema del gobierno vinculado al narcochavismo, y ahora incluso hay la tentación de acusar de que se ha incrementado la producción de narcotráfico en Bolivia. ¿Cómo se maneja esta situación? Muy buena pregunta, muy importante, porque en medios de comunicación de Bolivia se está diciendo eso, ¿no? Que se ha incrementado el cultivo de coca y a partir de ahí la producción de cocaína. Y de eso han hecho eco, pues se están haciendo eco los medios de comunicación de un informe que hacen desde los Estados Unidos de manera totalmente manipulada, porque lo que ha ocurrido es que el aumento de los cultivos de coca y por ende luego que ha ayudado a la fabricación de cocaína ha sido en el año 2020. Ahí fue cuando hubo un incremento bastante significativo en los cultivos de hoja de coca. En el año 2020, el año de los golpistas, el año de Yanine Áñez, el año del gobierno inconstitucional, ¿no? Y entonces, desde Estados Unidos mandan un informe cambiado y dicen como si fuera esta última gestión de nuestro presidente Luis Arce del año 2021, cuando gracias a los esfuerzos conjuntos con la policía, Fuerzas Armadas y la voluntad del gobierno, pues están bajando esos cultivos para que sea simplemente el cultivo tradicional, porque bueno, no hay que olvidar que la hoja de coca pues tiene un consumo tradicional y que utilizan obreros, utilizan mineros de manera natural, ¿no? La hoja de coca en sí pues no es dañina, no es adictiva, no es droga. El problema ya cuando meten alcaloides, cuando meten otro tipo de productos químicos que lo convierten en cocaína, pero este año, este gobierno ha logrado bajar esos cultivos para que justamente no vayan al narcotráfico, pero esto no están diciendo los medios de comunicación corporativos y porque viene una instrucción desde los Estados Unidos. No, y precisamente me quitaste la palabra de la boca porque Estados Unidos juega un rol importante en lo que pasa en América Latina. Ya vemos cómo se pronuncia y cómo se planta frente a temas muy importantes en la vida de cada una de las naciones. Por ejemplo, vemos las masacres del genocidio que ocurre en Colombia, pero de eso no hay ni bloqueo, ni hostigamiento, ni sanciones por el estilo.
La pregunta entonces es, ¿qué rol ha jugado la Embajada de Estados Unidos? ¿Qué rol han jugado las agencias internacionales de apoyo y de desarrollo, entre comillas, en Bolivia, USAID, la NED y otros, en este contexto del que estamos hablando? Han jugado un rol muy importante y esto desde hace muchos años, prácticamente desde el ingreso del gobierno popular de Evo Morales. Recuerdo varias denuncias contra la NED, precisamente, que había actuado en Venezuela, había actuado en Bolivia, y bueno, acentuaron su presencia algunas ONGs financiadas por los Estados Unidos, como la USAID, disfrazadas en temas muy sensibles, como el tema ecológico, el tema ambientalista, o sea, el 2019 realmente ha sido una conspiración muy macabra, en lo que han tenido que ver medios de comunicación. Ocurrieron incendios forestales que ocurren todos los años alrededor del mes de agosto y septiembre, que hay unas quemas y siempre se disparan y se incendian algunos bosques, pero el 2019 se descubrió que esas quemas fueron provocadas, fueron a propósito, fueron intencionadas. Es decir, el gobierno junto a la Defensa Civil hizo todos los esfuerzos con bomberos forestales, incluso contratando un avión que se llamaba el Supertanker, un avión que vino desde Rusia, eso mostraba también la capacidad económica del gobierno boliviano para combatir esos incendios, pero no podían hacer nada si había gente que continuaba echando fuego a nuestros bosques. ¿Y por qué hicieron esto? Porque ese era el pretexto perfecto para atacar a Evo Morales, para decir que su gobierno estaba promoviendo las quemas, para decir que los campesinos estaban quemando los bosques para producir coca. O sea, ese era el discurso que se estaban manejando y que de la mano estaban organizaciones ambientalistas de protección, entre comillas, a los animalitos, de protección al medio ambiente y las plantas, ¿no? Y para de una manera muy sutil, principalmente llegando a los jóvenes, con redes sociales y todo eso, querían sensibilizar, ¿no? Mostraban fotos de los animalitos quemados, muertos, de las plantitas, de los árboles, con un discurso ambientalista que por supuesto todos estamos de acuerdo, pero que no manipulen con eso para utilizarlo políticamente, ¿no? Entonces, crearon en general en la población una sensación de que el gobierno de Evo Morales estaba en contra del medio ambiente, estaba en contra de los pobres animalitos, de las pobres plantitas, que era responsable de las quemas y se generaron importantes movilizaciones de grupos de clase media alta, de jóvenes principalmente en las grandes capitales. Se sospecha que han tenido que ver guarimberos venezolanos, grupos de choque, grupos violentos, grupos pagados, mercenarios, que a medida que iba creciendo la movilización se iban tornando más violentos, ¿no? O sea, lo primero salían pacíficamente, pero poco a poco se tornaron más violentos hasta que terminaron siendo grupos civiles paramilitares que dieron el golpe de Estado aliados con Fuerzas Armadas y policías que traicionaron a nuestro país. Y para finalizar, Marcelo, a propósito de esto, entonces, ¿cómo se ha tratado el tema de la dictadora Yanine Áñez, que en algunos medios parecería, puede estar equivocado, parecería que es una mártir y una víctima del comunismo castrochavista, etcétera, etcétera, porque todo lo que ahora se dice sobre su enjuiciamiento y procesamiento parecería que incluye torturas, aislamiento, intentos de asesinato. ¿Es verdad eso? ¿Hasta dónde coincide la realidad con esas versiones? Muy bien. Es importante aclarar a todo el mundo a través de este medio de comunicación lo que realmente está pasando en Bolivia. Medios de comunicación están posicionando la idea de que se está maltratando a Yanine Áñez, la ex golpista, ¿no? Que la llaman la expresidenta, cuando en realidad fue una presidenta golpista. Cosa totalmente falsa que se ha desvirtuado desde el recinto penitenciario donde está, o sea, la cárcel donde se encuentra recluida, tiene privilegios que otras reclusas no tienen. Incluso se han generado movimientos de protesta pidiendo de que se trate igual a todas, ¿no? Porque Yanine Áñez tiene su habitación privada grande, doble, tiene dos habitaciones. En ambas habitaciones tiene doble televisor, tiene todas las condiciones de comodidad, ¿no? Ha tenido más de 1000 visitas en el último mes, ¿no? Entonces, la alimentación adecuada, tiene un control médico, prácticamente cada 2 días están yendo los médicos para ver en qué situación está su salud, la presión arterial, tiene un apoyo psicológico, o sea,
realmente condiciones totalmente inmejorables para una persona que está privada de libertad, ¿no? Entonces, muchos reos, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, quisieran tener las condiciones de Yanine Áñez, que además se da el lujo de tener su cuenta de Twitter, de hablar a los cuatro vientos, y eso no tienen otras personas que han cometido delitos aquí en Bolivia y en cualquier parte del mundo. A ver si a una persona que ha cometido delitos y está en la cárcel le dan esa posibilidad de tener micrófonos, de tener su cuenta de Twitter, doble televisor, más de 1000 visitas, y encima decir que es una víctima, encima de decir que la están maltratando. Entonces, Yanine Áñez realmente es un personaje muy, muy interesante, por no decir otra palabra, porque manipula mucho, ¿no? A través de los medios de comunicación. O sea, se ha cortado la mano para decir que está siendo torturada, se ha querido suicidar para llamarlo la atención de los medios de comunicación y otra serie de recursos que le han dado resultado porque, como hemos hablado desde el principio de la entrevista, pues hay una confabulación con medios de comunicación. Gracias, Marcelo, muy amable por atender esta invitación. Por supuesto, ojalá nos llegue a la mano pronto el libro y estaremos pendientes de otras publicaciones. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a Marcelo Pazzi a propósito de esta obra que, digamos, no tiene la difusión necesaria porque ya sabemos qué implica eso para medios de comunicación. No la van a reseñar en los grandes medios, pero aquí estamos para amplificar la reflexión sobre el significado que tienen y el rol que juegan ciertos medios en la construcción de una supuesta realidad a través de las fake news y también de, como menciona el libro, el linchamiento mediático, que lo único que intenta contra todos aquellos que podemos criticar esa labor es aniquilar y asesinar la reputación de quienes hacemos, junto con Marcelo, por ejemplo, este tipo de investigaciones. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.